¿Cómo está la situación en este momento? Pues en este momento la situación, Claudia, nos lleva a estar a la espera del ataque directo de Israel a Rafah. Ya se encuentra, digamos, en la puerta de este último enclave que está y que colinda con Egipto. Recordemos que Israel ha ido del norte hacia el sur, desplazando a los miles de palestinos que hacen parte de la Franja de Gaza para acabar con Hamas. Como usted bien decía, Qatar, Egipto, Estados Unidos, Israel y Hamas estaban sentados en una mesa de negociación para un alto al fuego, pero no se logró absolutamente nada. Y no se logró nada porque, por un lado, Hamas estaba pidiendo la consideración de la entrada de Palestina como Estado independiente en las Naciones Unidas, y por otro lado, Israel decía, nosotros no podemos llegar a un acuerdo con un grupo que de por sí su fin es acabar con nosotros. Las conversaciones están en este momento en el piso, no hay un proceso al menos de avance para que haya un alto al fuego. Hay que decirlo, son más de 35.000 personas que han sido asesinadas en medio del ataque israelí que comienza con la masacre ejecutada el pasado 7 de octubre. Vamos a hablar con una persona muy interesante, Claudia. Y digo que es interesante porque él es abogado israelí de los derechos humanos, defiende a parte de la comunidad palestina, es activista, está en contra de lo que está pasando en Rafah, en contra de lo que ha hecho tal vez el gobierno de Netanyahu militarmente hablando, pero por otra parte dice que no se está cometiendo un genocidio. Y es interesante conocer la posición de israelíes que están en contra del actuar de su país en la Franja de Gaza. Él es Eitai Mack y nos atiende hasta ahora. Mr. Mack, thank you so much for being with us here in Blue Radio. Thank you. Yo quiero comenzar, Claudia, con la pregunta con la que arranco la premisa de esta entrevista, y es, él no está a favor de lo que está pasando en Rafah, pero también dice que no hay que llamar genocidio a lo que está cometiendo Israel o a los actos que se están llevando a cabo en la Franja de Gaza. Y quisiera saber por qué. Mr. Mack, you're against what is happening in Rafah, but do you not believe that Israel is committing genocide? Why not? I think that legally and factually, there are very strict rules what is considered a genocide, and I don't think that the ICJ will define it as genocide, and I also don't think it's really important now, because my position from the beginning of the war was that I was against military operation in Gaza, that I was against any killing of Palestinian civilians. And it could be predicted from the beginning that if Israel enter Gaza, because of the density of the population, of the structure there, and also because the wide use of Hamas in the civilian population and infrastructure as a human shield, it was obvious that so many civilians will die. And also the problem in Gaza is political. It's not a military problem. So for political problem, you need to have a political solution. So I think what we need to do, all of us, is to be against the war, to want to end the war, and also to be against any killing of Palestinian. Never mind what we think, if the definition is genocide or not. Like, there should be a consensus against any killing of Palestinians. And I think there are quite many Israelis that think like me, that the war should be stopped, and also specifically now that the international community must prevent Israel from occupying Rafah, because it's going to be a disaster. Nos dice Gonzalo que, bueno, no cree que se esté llevando a cabo un genocidio en Gaza y que tampoco cree que sea realmente importante ahora, que de hecho él no cree que lo que está pasando en Gaza sea lo que la Corte Internacional de Justicia define como un genocidio, pero sí dice que desde el principio, desde el estallido de la guerra, él estaba en contra de cualquier asesinato de civiles, y desde un principio se sabía que si Israel llevaba a cabo un ataque en Gaza por cuenta de la densidad de la población que hay ahí, pues miles de civiles iban
van a morir. Nos dice que en Gaza actualmente hay un problema político, no un problema militar, y pues que a un problema político debe haber una solución política. Así que lo que dice en este momento es que debe haber un consenso internacional para pedirle a Israel que no entre en Rafah y pues que pare el asesinato de civiles. Claro, pero ese consenso internacional uno podría decir que ya existe, porque pues desde muchas partes se está haciendo ese llamado a Israel para justamente eso, para que no avance en Rafah, para que pare el asesinato de civiles, pero eso no ha servido. Entonces mi pregunta para el profesor es: ¿cuáles son las posibles soluciones reales para parar la guerra en Gaza si Israel se mantiene avanzando su ofensiva en Rafah, y si además uno de los mediadores, que es Qatar, pues está reevaluando su rol como mediador? Professor Mack, what are the possible solutions to end the war in Gaza now that Israel is advancing with its offensive in Rafah, and when Qatar is reevaluating its role as a mediator? I think that both Netanyahu and Sinwar has personal political interest not to end the war, and this is why it shouldn't be a negotiation between the two sides, Israel and Hamas. The international community must force the solution, and the way to do it is through the UN Security Council. So during the Ramadan, there was a very weak decision by the UN Security Council, but it was not enough. But if the US allowed it and not put a veto, the UN Security Council could make a decision that it's obligatory on both sides and will force a ceasefire. And I believe that Israel will oblige to this decision, because Israel usually been following this type of decision. If the decision is not strong enough, Israel find way to bypass it. So I think this is the way to go. And the problem is that a lot of world leaders are playing politics on the back of the Palestinians. For example, the president of Colombia, he claimed that he is cutting the contacts with Israel, but did he stop using Israeli weapons? Did he stop using Israeli system? Did he stop using Israeli surveillance system or Israeli drones? Of course not. So I think everybody is playing local politics instead of you putting real pressure on both sides to end the war. And we don't have time for all the discussing in the ICJ. We don't have time for all the politics. There must be a decision, I think many months ago, but especially now, before Israel starts its big operation in Gaza. This is the time to stop it. Nos dice Claudia que actualmente él cree que el señor Benjamín Netanyahu tiene intereses políticos y personales en no terminar la guerra, y que el rol de la comunidad internacional debería ser lograr una negociación entre ambas partes, entre Israel y Hamas, y que debe encontrarse la forma y la solución de poder hacerlo. Dice que, por ejemplo, a través del Consejo de Seguridad de la ONU podría ser, y si no se llegara a vetar esto, podría haber una resolución lo suficientemente fuerte para obligar tanto a Hamas como a Israel a acatar las partes. También dice que hay mucha gente jugando a la política a espaldas de los palestinos, y pone como ejemplo al presidente Gustavo Petro, que dice pues que afirmó que iba a cortar las relaciones y los lazos con Israel, pero que no ha dejado ni de usar las armas, ni el sistema de vigilancia, ni los drones israelíes, por lo cual dice pues que hay mucha gente jugando en este momento, pero que realmente hay que ponerse con las manos en el asunto. Yo le quisiera preguntar al señor Mack por las protestas que hay en las universidades y por los estudiantes que en esas universidades han sido tomados por las autoridades bajo la acusación de que son antisemitas. I can see that you understand my question, Mr. Mack. I want to ask you about these protests in many universities around the world, especially in Europe and the United States. Some of these students have been taken by authorities saying that they are promoting anti-Semitism. In this context, how do you define anti-Semitism, and do you think this is fair to take these students? Through the years, I did many investigations, and I published them, how Israel is abusing the definition of anti-Semitism to silence critical voices, and also how Israel, when it was comfortable for it,
made alliances with anti-Semitic leaders around the world when it was comfortable for it, because some of the anti-Semitic and right-wing leaders were supporting Israel from different type of reasons. If we talk about the recent protest, so of course I think the protests are important, and I think the criticizing of Israel and its policies in the occupied Palestinian territories are important. Sadly, a minority in these protests are protesting with things that signs and also statements that could be identified as pure anti-Semitism, and also I think they could make Jews around the world feel uncomfortable. But I think with Israel, and nobody should turn a blind eye and not to listen to the protesters, because some of and I think big part of their criticism is right. And I'm also working with Israel human rights organization like Mahsom Watch, Combatant for Peace, and others through the years to put sanctions on individual Israelis and violent settlers and Israeli officials. So these protesters in universities around the world, of course, also have Israeli allies. But I think in some of the times, sadly, the right to protest was abused to say things that are absolutely wrong. So I think this protest shouldn't be silenced, but the problem of anti-Semitism is real and should be taken care by the relevant authorities in each country. Professor Mack, thank you for sharing this time and your thoughts with our audience. Now we have breaking news right now, so thank you for these minutes with us, and hope this comes to an end pretty soon. Thank you very much. Lucas, ¿qué nos dijo el profesor rápidamente para irnos con el dato del crecimiento de la economía en el primer trimestre? Sí, señora Claudia, nos decía el profesor que ha hecho muchas investigaciones y que va a publicar algunas de ellas sobre cómo Israel ha usado de la definición de antisemitismo para poder silenciar voces críticas, y pues también ha dicho que Israel incluso en los últimos años ha hecho alianzas incluso con líderes del mundo antisemitas para poder obtener beneficios y pues que se han beneficiado mutuamente. Dice que es muy importante las protestas, que puede que algunos judíos se sientan incómodos, pero que nadie debe hacerse el ciego y se debe escuchar lo que se está pidiendo, porque parte de las críticas sí son correctas. También dice que el problema del antisemitismo es real y se debe tener cuidado por parte de las autoridades de cada país. Gracias, Lucas. Esta es una voz muy importante, Gonzalo, y lo